vamos a hablar de estrategias SEO para webs corporativas, estrategias SEO para blogs y estrategias SEO para tienda online. ¿Cuándo es prioritario? Cuando el site marketing es metido perjudica más que beneficia. Pues miramos los ojos. No priorizaría ninguna de esas ¿Qué dos. me dices? No priorizaría ninguna de esas dos. Trabajaría la ficha local, que va a ser indudablemente mucho más sencillo. Al final, siempre copiamos la estrategia de los top 3, pero seguramente haya otras que... Y muy importante lo que acabas de decir, que me ha gustado mucho, que es que el ABC es más sencillo, pero la estrategia se complica un poco más. Trabajar la ficha local para mí es prioritario. Vamos a hablar de blogs para web corporativas y para los e-commerce. Y ahora vamos con SEO para e-commerce. ¿Cómo? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo podcast en mi canal de YouTube, donde, como no, nos acompaña nuestro querido Alex Novoa. ¿Qué tal, Alex? ¿Qué pasa, el MV? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde el anterior podcast? Ha pasado ¿no? un minuto. Me tenía que cambiar la camiseta, la verdad no me la cambié, así que bueno, vamos ahí a muerte. ¿Y de qué vamos a hablar? Vamos a hablar sobre, esta va a ser la segunda parte, ¿no?, del video podcast de estrategia SEO. En la primera parte hablamos sobre estrategia SEO a nivel general, todo bastante estratégico y táctico, creo que ha estado bastante guapo. Y ahora en esta segunda parte vamos a bajar todo eso a los diferentes tipos de webs. Es decir, vamos a hablar de estrategia SEO para webs corporativas, estrategia SEO para blogs y estrategia SEO para tienda online. Pues nada, recordar siempre que la primera parte la tenéis aquí y que no la vamos a volver a repetir porque estuvimos 50 minutos hablando de SEO estratégico. Y aquí vamos a hablar de la segunda parte. Así que estrategia SEO para tipos de web o para varios tipos de webs, parte número 2. Adelante. Bien, pues vamos a empezar directamente con el SEO para webs corporativas, estrategias SEO para webs corporativas. Y lo hemos subdividido cada tipo de web en varias partes. ¿Me puedes decir por qué lo has subdividido en varias partes? Me estoy riendo porque siempre que queremos hablar o siempre que decimos vamos a hablar sobre diferentes tipos de acciones o estrategias tal, yo siempre digo, venga, pues lo dividimos en movidas técnicas, en semántica y tal. Y Luis siempre se enfada y empieza, dividieron el puzzle. Y hoy pasó que, de hecho, vais a ver aquí la captura. Dios, me siento como Morgan Freeman haciendo eso, tío. Hoy pasó que, en plan que le dije, oye Luis, he dividido las diferentes estrategias. Es que no lo leí bien. En plan le digo, seguro que te gusta cómo he dividido hoy las estrategias, porque siempre se enfadaba, ¿no? Y entonces lo que hice fue dividirlo en base a las piezas del puzzle, que no las áreas. Y Luis lo leyó por encima, vio que no eran las áreas y empezó, tío, me ha faltado el respeto, no te sabes mi puzzle, tal, esto es indignante. Pero fue de coña. Está la captura ahí. Bueno, para el caso. Bueno, entonces al final vamos a hablar de los SEO para los diferentes tipos de web en base a las piezas del puzzle, ¿no? Aunque la última está un poco unida, ¿no? Es decir, vamos a hablar un poco sobre algunas estrategias de rastreo, otras de indexación, otras de contenido / semántica y por último vamos a hablar un poco de popularidad y arquitectura web, ¿no? Sí. Para hablar un poco de arquitectura y de lanzado interno en la misma franja. He de decir que acabo de leer todo lo que has puesto aquí y es un poquito más técnico que el anterior. Sí, es un poco más técnico, aún así hemos puesto solamente un par de puntos. O sea, no nos podemos hacer una estrategia SEO a nivel global porque el podcast dura 15 horas y 20. 15 horas y 20. 15. O sea, un día molaría hacer un podcast, tío, de 7-8 horas, tío. Sí, ¿y quién se lo va a ver? Hay gente que se lo ve. Ahí en Estados Unidos hace poco uno que me encanta, que es Lex Fridman, hizo uno con un tío que mola mucho que se llama Balay, duró 8 horas. Sí, pero ni tú eres Les Piman ese, ni yo soy el Balay, la marca. Vale. Ni eres una lavadora. Claro. Así que nada, vamos a empezar, que nos entretenemos y tenemos el reto de no tardar más de 40 minutos. Y llevamos 4. No, te quedan 36. Vamos de verdad a ser serios y tratar de cumplirlo, ¿vale? Vale, bien. Entonces, empezamos. SEO para webs corporativas. Entonces, si te parece, vamos a hablar un poco sobre la estrategia para este tipo de webs y vamos a empezar hablando un poco de aspectos relacionados con el rastreo. Antes de nada, ponme un ejemplo de una web corporativa, rápido. Webpositor Academy. ¿Vale? ¿Sí? ¿Te vale? Me vale. Se me viene a la cabeza, por ejemplo. Bueno, también podría ser una web de formación. Sí, o bueno, una web de servicios normal y corriente. Una de abogados, por ejemplo. Vale, ¿no? venga. Vale, bien, perfecto. Muy buena empezando por el tipo de web que... O sea, un ejemplo. Bien, entonces, temas de rastreo, o sea, obviamente no vamos a ir estrategia a estrategia o factor a factor, entre comillas, lo de factor, ¿vale? Porque si no estaríamos aquí 1000 años. Vamos a tocar un poco lo que se suele hacer a nivel básico medio y darnos nuestra opinión si es necesario o no.
¿no? ¿En plan te parece guay? Vale, entonces... Sí, pero no va a ser muy estratégico, va a ser más táctico que otra cosa. Sí. Luego, si quieres, hablamos, que no lo has puesto, de algunas estrategias que podríamos dar para web corporativas. Vale, me parece bien. Entonces, a nivel de rastreo, ¿vale? ¿Qué es lo que se suele mandar siempre al principio cuando nivel básico medio, o en verdad si la web es muy grande, pues tiene No, sentido, pero estamos ¿vale? hablando en web corporativas. Vale, sitemaps y robots.txt. ¿Qué te parece estas dos casuísticas? Pues puede ser que depende. Si el sitemap es para una web, bueno, para este tipo de web que tiene 300 URLs, 200, pues no es muy prioritario. Ahora bien, ¿cuándo es prioritario? Cuando el sitemap que tienen metido perjudica más que beneficia. Que por lo general suele ser así. Sí. Es muy buena esa, no lo había apuntado. No, ya, yo no estoy siguiendo lo que has puesto. Solo que me lo he fumado un poco, sí. Vale, entonces, ¿recomendarías a la gente que tiene clientes de webs corporativas de menos de 500 URLs hacer sitemap? ¿Sí o no? Hay que mojarse aquí. Yo diría que no. Es decir, o sea, yo no me complicaría lo típico de que empiezas a mandar mierditareas, que es un término de Huerta que me encanta, y, o sea, yo no mandaría a una web corporativa sitemap, por ejemplo. Claro, no es estrictamente necesario, pero te va a ayudar a entender mucho mejor tu web con Google Search Console. Vale, sí, ya. Vale. Es el tipo de cosas que no quiero decir, ¿vale? Sí, la puntilla se puede meter, vale, ya, todos lo sabemos. Y ser más categorizados y mierda, sí. Pero ven un poco más a lo práctico. Vale. No es estrictamente necesario. Vale, no lo mandéis. Y sí me lo jugaría fuerte, tío, todas estas cosas. Vale, venga. Pero como no tengo marca, me da un poco más igual. Vale, y luego el robots.txt. Yo aquí también, fuera coñas, o sea, típico WordPress, le puedes enchufar el típico robots.txt del WordPress, ¿vale? Pero si es una web corporativa nana, ni me preocuparía, sinceramente. Ahora la gente utiliza el problema es que las webs corporativas suelen estar basadas en un WordPress, por la comodidad, etcétera. Entonces, el que viene por defecto está bastante bien y no hace falta toquetearlo porque no vas a tener ningún problema. El único problema que puedes tener, que no se cubre con un robots.txt por defecto de WordPress, puede ser el tema del feed. Ahí está, pero bueno. Tampoco es que sea una cosa que... Correcto, si es una web pequeña, tengo cosas más importantes que hacer que ponerme a enviar un sitemap o que ponerme a capar el feed. Efectivamente, luego si que tampoco tiene sentido porque si no tienes el sitemap y tienes el feed habilitado, pues puede ser... Entonces, si te parece, al final de los puntos decimos un poco de las estrategias y todo esto que está diciendo. Sí, vale. Me parece guay. Vale. Bien, entonces, la parte de rastreo en plan cubierta. Pasamos de sitemap y de robots.txt. Qué manera de cubrirla, ¿eh? Sí, lo de pasamos en plan entre comillas. Sí, porque nos vamos a poner con código respuesta, tipos de archivo. Sí. Vale. Luego, en la segunda pieza del puzzle, que es indexación, ¿no? Yo sinceramente en este tipo de webs no vería nada reseñable. No hay nada reseñable porque estamos hablando sobre webs corporativas que ya tienen cierto badaje, no que empiezan desde cero. Si empezaran desde cero sí que tendríamos un problema con la indexación porque es nueva, no tiene autoridad, etcétera. Entonces ahí tarda un poquito en indexar, incluso puede que no nos indexe cosas que creemos que se deben indexar, pero eso es otra película que si no aquí me voy a entretener 20 minutos. Entonces, a lo que voy es que en verdad no tienes que andar comiéndote la cabeza con consolidaciones, canonical, duplica. No, vale, perfecto. También puedes pasar un poco de esto, ¿no? Sí, básicamente lo que tú esto lo tienes bien apuntado, que has puesto que deberías tenerlo todo indexado básicamente. ¿Por qué? Porque en una web pequeña no tienes filtros, no tienes buscador. Normalmente no vas a tener buscador porque es una web pequeña, no lo metas. Total. Buscar un buscador es para buscar cosas que no encuentras a simple vista, ¿no? ¿Qué dices? Un buscador es para buscar cosas, tío. Bueno, da igual, me iba a liar con otra cosa. Lo he vuelto a hacer. No quiero meterme en ese lío. Que ya me has mirado como no te metas en ese lío. Vale. Pues eso, que en indexación se indexa todo y punto. Y a volar. Sí que es cierto que hay que controlar, pero ya lo vamos a hablar en el apartado de blogs. Vale, lo vamos a hablar en el apartado de blogs. Vamos a obviar de aquí de la web corporativa el apartado de blogs que lo vamos a hablar luego. Perfecto, niños. Estamos trabajando en ser más concisos y nos merecemos ese refuerzo positivo. Choque de puño, vámonos. Vale, luego la otra pieza del puzzle también es contenido, ¿vale? Que es la tercera. Entonces, aquí en verdad lo que tenemos me gusta esto que acabo de leer. Vamos, léelo tú. Luego encima el tío espera al podcast online para luego meterme caña por si algo no le cuadra. Claro, yo tener en cuenta que este guión justo lo ha hecho él y yo lo estoy mirando ahora, ni lo había mirado. Y según leo digo, ¡buah! Porque me gusta ir a pecho descubierto. Vale, al pecho niño. Vale, entonces, sinceramente en la parte de contenido, solamente con que te curres bien un keyword research y, ojo a esto, ¿vale? Que creo que es en lo que ya me vas a empezar a dar la chapa. Y un error muy típico que suelo ver en webs corporativas, ¿vale? Es empezar a atacar a keywords informativas a muerte que no te traen negocio. Es decir, el ejemplo que tenemos aquí puesto. Imagínate que tienes una web corporativa, eres un dentista o eres un abogado, ¿vale? Entonces, al final,
tú haces el keyword research y ves que la gente empieza a atacar a qué es una ortodoncia, pues porque tiene 15.000 búsquedas, ¿no? O a cómo ponerse los brackets. Entonces, al final, eso está muy bien para tener tráfico, pero seguramente si es un dentista en Logroño, que te entre la gente por cómo poner brackets, seguramente la mayoría del público sea de Madrid, luego de Barcelona, tal, etcétera. Entonces no te va a derivar, negocio. Lo más importante es atacar a keywords con intención un poco más local, estilo clínica dental, Logroño, Invisalign, Logroño, más que atacar a lo informativo genérico. Hombre, que te va a dar más dinero, no cabe duda. A corto plazo. Sí. Y a largo también, seguramente. Pero que tú no puedes atacar eso de entrada en muchos nichos, también es verdad. Y tienes que hacer una estrategia basada en otro tipo de contenidos más cercana a esa compra. Y que le puedes sacar mucho rédito si te dejan el correo electrónico, si vas trabajando eso. Y es cierto que si no es de tu ciudad, vas a tener más complejo que lleguen. Pero de tu ciudad también lo buscan. Porque, joder, puede que haya... Es que, claro, vas a ser de Barcelona. Ya, pero de tu ciudad, de Madrid también. Vale, pero... O sea, tú eres... Imagínate que yo soy el dentista, ¿vale? Sí, correcto. Clínica sí, indudablemente la mejor Alex Nova. estrategia que puedes hacer es ponerlo por ciudades, incluso por barrios. Un segundo. Soy Clínica Alex Novoa, dentista homologado. Sí, ya sé lo que me vas a preguntar. En plan, en Logroño. ¿Me haces un segundo de esta estrategia que me acabas de plantear? Que, o sea, en plan, ¿qué harías? Haz el keyword research. Obviamente. Ves que para dentistas Logroño se busca 50 veces. Y luego Invisalign, brackets, cómo curar una carie, bla, 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 bla. Seguramente ¿Qué no, me dices? no Mírame los ojos. No priorizaría ninguna de esas ¿Qué me dos. dices? No priorizaría ninguna de esos dos. Trabajaría la ficha local, que va a ser indudablemente mucho más sencillo. Me gusta, esa es. Pero, Ha salido como Dembélé, ¿eh? Contra el Tottenham. pero tengo que decir que... bueno, no sé si pega aquí, porque claro, es justo en una ciudad. Vale, nada. No, pero está muy bien. O sea, al final es súper... De hecho, esto lo tenía en la parte de otros, lo de la ficha de Google Business Profile, y no sé dónde está. De hecho, tú puedes coger muchas. Nada, da igual. Nos esperamos a otro podcast de... No, bueno, ahora digo en 10 segundos. Acabas de dejar a la gente que... No. Plan, Lo que vamos va a hablar decir- de otro con inteligencia artificial, porque cuando hablamos de recursos, que hemos hablado justo en este podcast de recursos, podemos usar diferentes tipos de contenidos generados por inteligencia artificial para atacar determinadas palabras clave que tienen cierta long tail, están cercanas a la compra que la gente no está cubriendo. Y Me no gusta. te va a hacer falta tantos recursos. Bueno, se entiende. Y si no, pedirlo en los comentarios que vamos a hacer un vídeo de esto. Vale, guay, pues ya he cubierto contenido. Si quieres nos vamos a la parte de popularidad y arquitectura web. Entendiendo por enlazado interno y arquitectura web, ¿vale? Porque al final no vamos a hablar del link building o EAT para para los diferentes tipos de web, porque es un poco lo mismo en plan para todos. Hombre, un poco lo mismo. Si Bueno. justo en lo que has hablado, por ejemplo, en temas de salud, etcétera, ese Sí, hombre, pero bueno, queda... IT es Vale. muy importante. ¿Qué inglés? Es muy importante, ¿eh? La verdad que te ha salido rollo de Duque de Nottingham, sí señor. Pero bueno, eso yo lo dejaría, o si quieres hacemos ahora un No, vale, pequeño vale. apéndice. Lo obvio, vale. Vale, entonces nada, tema de enlazado interno y arquitectura web. Arquitectura web súper sencilla. Usas el NAP prácticamente para enlazar a todos. Entonces, Correcto. por ejemplo, Sí. eso típica web pues, de servicios, está todo en el NAP prácticamente, porque tampoco hay mucha variedad, ¿no? No, es que, vamos, no hace falta prácticamente ni que te curres un enlazado interno, porque en el NAP va a estar todo. Si entras en Academy, por ejemplo, lo utilizo en el NAP y ya te va por culo. Y luego lo que tú dices, si tú puedes tener una web corporativa, ¿vale? Que dé servicios que no necesita esa presencialidad, ¿vale? Como por ejemplo pueda ser Webpositor, hace servicios de SEO y no necesitamos estar presencialmente en Madrid para dar servicios de SEO a proyectos o empresas que están en Madrid. Entonces podemos geolocalizar esas búsquedas creando landing page geolocalizadas. Es decir, las Agencias, location, eso es. Agencia SEO Alicante, Agencia SEO Barcelona, Agencia SEO Madrid. Y hay en determinados sectores que simplemente con generar ese tipo de contenidos con inteligencia artificial, prompts y dándole las indicaciones correctas, funcionan bastante bien. Y mejor con GPT-4. Me gusta, niño. Hay que andar incertidumbre. Vale, bien. Entonces, joder, vamos bastante bien de tiempo. Hemos cubierto ya las 4 piezas principales un poco, ¿no? ¿Ya? Del SEO para webs corporativas. Ah, vale. Que todavía quedan, claro. Todavía quedan las otras que son más largas. Vale, que no había hecho Vale, todo. entonces, y luego tengo aquí como última pregunta, si nos tuviésemos que en plan que quedar con un consejo estratégico / táctico para ese tipo de webs, ¿cuál sería? Que quizá hay que Solamente uno.
que ya me vas a empezar a decir 50. puedo decir dos? No, uno. ¿Ves? Ya lo sabía yo. Uno solo. Es que los dos están muy relacionados. No, uno solo. No puedo. No, Vale, di tú uno primero. pues A no ver si contestas. dices uno de los que voy a decir yo. Hostia, mierda. Pero entonces, ¿para qué me preguntas? Porque iba a basarme en lo que tú dijeses. Bueno, te digo uno, me Eh, dices otro y si no lo dices tú, lo digo yo. Vale. Trabajar la ficha local para mí es prioritario. Vale, En es este que, tipo sí, de webs. ¿Ibas a decir eso? Y en plan yo iba a decir o la de Google Business Profile o la de hacer muy buen keyword research No. para atacar a las búsquedas locales. Vale, siempre y cuando, ¿vale? Tenga sentido esa geolocalización. Porque quizá hay para webs que dan servicios que son muy genéricos y son online que no tiene tanto sentido porque no se busca tanto con esa geolocalización. Y ya está. Sí, o sea, al final, o sea, en verdad, ahora fuera coña, si te pones a verlo desde una macro perspectiva, o sea, es como bastante sencillo hacer SEO a webs, o sea, a webs corporativas más y pequeñas. El y estándar, geolocalizadas. el estándar sí, pero si nos metemos en parte estratégica, podemos hablar de lo que hemos hablado, priorizar la parte de ficha, podemos hablar de quizá no tenga recursos ni en mi nicho sea competitivo al principio para estar y tenga que apoyarme en estrategias off-page de coger los sitios locales de mi ciudad, sitios potentes que pueden Sí. ser medios locales o webs locales que tienen cierta potencia y crear ahí las reseñas para que cuando la gente haga determinadas búsquedas estén Sí. esos medios, pinchen Total. y digan, hostia, este tío es el mejor. Hay varias estrategias, pero Aún así, como me has es pedido muy una, te he sen- dicho dos. Vale, venga, en plan te la compro, han sido las dos Es bastante sencillo buenas. el SEO más estándar, pero no es tan sencillo tener esa creatividad y hacer esa estrategia un poco diferencial de lo que están haciendo tus competidores, porque uno de los sesgos que tenemos nosotros como SEOs es basar parte de nuestra estrategia en lo que están haciendo los top 3 de arriba. Y esos top 3 quizá estén top 3 no por ser los mejores, sino porque uno se copia del otro, el otro se copia del otro, el otro se copia del que está primero en este momento, pero el primero y no se piensan, hostia, estos a lo mejor están muy bien, podemos coger lo que tienen bien, pero también tenemos que tener esa parte de creatividad. Totalmente. Muy bueno lo que acabas de decir, ¿vale? O sea, me parece un punto bastante importante. De hecho, es un poco la teoría mimética de René Aguilar, que es un sociólogo, ya veo la cara que me pones. Y eso pasa mucho, o sea, que nos pasa también a nivel de condicionamiento humano, Sí. pero también a nivel SEO, que es lo que tú dices, que al final siempre copiamos la estrategia de los top 3, pero seguramente haya otras que... Y muy importante lo que acabas de decir, que me gusta mucho, que es que el ABC es más sencillo, pero la estrategia se complica un poco más. Ujú. Es muy buena esa, sí señor. Gracias, Estás bien, Alejandro. Sí. Me gusta mucho, ¿vale? Y ahora ya hemos acabado con la parte de SEO para webs corporativas. Vamos bien de tiempo, yo creo. Así que vamos ahora SEO para blogs. Y vamos a hacer aquí una trampa. Como vamos a hablar de webs corporativas y e-commerce, vamos a hablar de blogs para webs corporativas y para los e-commerce. Vale, perfecto. Y nos olvidamos de blogs, medios y webs clasificados. Nos olvidamos. Vamos a blogs, pero integrados aquí dentro. ¿Vale? Me encanta Venga. hacer un guión en la B de la que vengo y que luego se lo salte. No, que es coña, que me está volando, que está bien, coño. Venga, SEO para blogs, vale. Entonces empezamos con la primera pieza otra vez, ¿no? Con el rastreo, ¿vale? ¿Te interesa decir esto? Lo digo yo. Dilo tú. Vamos a hablar ¿Lo un tienes todo poco, escrito? vale, pues siguiendo un poco la dinámica de antes, vamos a hablar un poco sobre si son importantes o no los sitemaps, robots.txt, y aquí igual empezamos a meterle algo de WPO, ¿vale? Entonces, sitemaps XML es un poco lo mismo. Si el blog, desde mi punto de vista, si el blog sigue teniendo menos de 500 URLs, la verdad que me da un poco igual. Si es Pero verdad, eso no va a pasar. ya, bueno, oye, hay blogs que tienen 100 artículos y ya está, y te Ya, conformas pero con ese más blog. la web, más tal. Claro, pero por eso, vamos a hablar primero de blogs y luego si quieres ya le metes la, en plan, Vale, la ok. política de blog. Vale, sí, se lo metemos a cada Claro, uno. Vale. ¿vale? Entonces, para mí en plan es lo mismo. Si una web tiene menos de, en plan, Si de un, 500 si un blog URLs, tiene menos de 100 URLs, como has dicho, no es un Te la blog suda. profesional, es un hobby. Vale. ¿Vale? Entonces aquí vamos a hablar de blogs profesionales. O sea, si no eres capaz en un año de intentar monetizar un blog y generar más de 50, 60, 70 posts, yo qué sé, montate una heladería, no lo sé. Es verdad, joder. No, es que vamos. Claro, sí, ¿esto no. es serio? Bueno, a ver, pero también, o sea, luego ten en cuenta que la gente tiene una capacidad limitada para crear artículos. Pero O sea, entonces es un hobby. no, y o sea, igual crean 20 al mes, que está bastante bien crear 20 al mes, y joder, Pero entonces si creas 20 al mes, en llegará un un año punto no donde tienes- necesitarás un sitemap. Porque Bueno, vas a tener a los 2 años. Vas a tener tags, vas a tener categorías, vas a tener. bueno, te lo puedo llegar a comprar. Pero Aún ¿cómo así, que de vamos a ver? primeras, Si creas 20 al mes, ¿cómo a los 2 años vas a tener más de 100 URLs? Si vas a tener 240 al primer año. que no, claro, pero digo que en plan que para un sitemap, o sea, si tienes menos de 500, en Ah, plan te da vale, igual. creía que estabas diciéndome 100. No, Vale. no, 500, Vale, claro, vale. está aquí apuntado. Vale.
Entonces, si tienes menos de 500 URLs, te va a dar en plan exactamente igual, ¿vale? En plan es igual que antes, aunque sí es verdad que es lo que tú comentabas. En plan antes, o sea, dando la puntilla de que en verdad lo tienes, así lo subes a Search Console, ves la indexación por Imagínate tipo de artículo, vamos etcétera. a cambiarlo. Imagínate una web que genera 10.000 URLs, un blog que genera 10.000 URLs al año. ¿Cuántas dijiste, perdón? 10.000 al año, Sí, se va a muerte. ¿vale? ¿Y para qué usaríamos ese sitemap? Hombre, obviamente para priorizar el rastreo, pero también aparte para, o sea, yo lo trataría de clasificar por tipo de artículo o por fecha o por lo que tú quieras, lo subes a Search Console y vas viendo los problemas de indexación que Y si, por ejemplo, vemos que lo hemos segmentado por fecha, ¿vale? Para hacer un análisis, Sí. porque en Search Console podemos generar sitemaps, subirlos y luego eliminarlos, porque es para un análisis concreto. Si lo hemos hecho por fecha, imagínate por meses, ¿qué podríamos determinar si vemos que, por ejemplo, en febrero, estamos en diciembre, en enero y en febrero los contenidos son los que menos tráfico tienen? Haremos un poco de poda. Depende, o sea, a ver, claro. ¿O han ido perdiendo tráfico con el tiempo? Claro, no, espérate. Pero eso para el Search Console te suda un poco la minga. O sea, a mí lo que me importaría sería ver pérdida de calidad en base a cierto patrón. Es decir, y entendiendo como pérdida de calidad por desindexación. ¿No? O sea, en verdad que me traigan más o menos tráfico te da un poco más igual que lo veas en Search Console, ¿no? Sí, Quizás. cierto. No lo sé, o sea, no es una. Es un comentario. Entonces, lo que dices creo que tiene todo el sentido en plan del mundo, pero no seríamos más a tema de Google Analytics o de rastreo. en plan Search Console. Bueno, no estábamos en indexación, pero vale. ¿No? Vale, entonces, si tienes 10.000 URLs, sitemap a full y clasificados por mínimo por la tipología del post que sea. Y si vemos que, por ejemplo, se nos empiezan a desindexar ciertas URLs que tienen un patrón, como por ejemplo la fecha, seguramente sea por tema de profundidad o cosas similares. subimos. Sí, vale. Perfecto. Vale, entonces luego robots.txt, lo mismo, al ser blog seguramente nos dé un poco más igual, aunque aquí hay que tener en cuenta de que si tenemos un blog, seguramente también se nos vaya un poco la mano con las tags, ¿no? Que eso es también muy típico. Podemos bloquearlas al principio, es decir, no bloquearlas, sino para mí lo mejor no es empezar a poner parches de bloqueo, tal, no sé qué, sino la gente que esté escribiendo ahí dentro, decirles qué es lo que pueden y no pueden usar. Claro, efectivamente. Y cuando salga una tag nueva, que haya un responsable que diga, pues, tag nueva, por ejemplo, de algo que ha salido nuevo. Sí. Eso es súper importante, ¿no? O sea, en plan, al final las tags generalmente se suelen tratar bastante mal. De hecho, se suelen tratar como hashtags, ¿no? Que en plan, esto es un hecho real. Creo que tengo la foto en Twitter de un cliente que era una agencia gastronómica de estas y, te juro que tiene como 15.000 tags. En plan rollo morcilla. Como micro otra vez. El MV tiene hambre después del pollo a carbón. Y te lo juro, era una tag suelta que era morcilla, luego otra que era matachana, y que tenía solamente un artículo, el mismo en ambos, al final la gente usa los tags como si fuesen hashtags. Sí. Y no, y hay que tratarlos con bastante cuidado, ¿vale? ¿Y en la parte de WPO, que veo que has puesto ahí algo? Nada, era por poner un poco que generalmente igual en la corporativa no subes tampoco tantas imágenes igual, o igual sí, ¿vale? Pero que en el blog generalmente la gente siempre tiende bastante a poner 50.000 imágenes, y luego la imagen de cabecera también a full calidad. Pero realmente estas dos partes tienen que ver un poco con la gente que va a trabajar dentro de esa web. Sí. Entonces, una guía de buenas prácticas y marchando. Vale. O un redactor y un editor. Y el editor es el que tiene que optimizar todo eso. Vale, me gusta. Bien, entonces la parte de rastreo para blogs ya está un poco cubierta, ¿no? Indexación. Vamos ya con la indexación y aquí ya entramos un poco también en barrena de lo que estamos hablando ahora, ¿no? Que aquí, mientras que en la web corporativa, por ejemplo, prácticamente vas a indexar todo, en un blog hay que tener un poco de cuidado. O sea, al final, todo el core de URLs van a ser artículos y eso obviamente lo vas a indexar, sino para que estés generando ese contenido. Pero sí se te pueden generar otras taxonomías como las tags que te pueden generar contenido duplicado, ¿no? Te pueden generar contenido similar. Sí, pero yo parto de lo mismo aquí. Es un tema de buenas prácticas para el equipo. Claro, pero ¿cuáles son las buenas prácticas? Para eso es este podcast. Las buenas prácticas es que no creemos nada que no queremos indexar. Muy bien, efectivamente. Sencillo. Y como quizá eso las personas que trabajen con nosotros pues no lo entienden, y tampoco necesitan entenderlo, a priori, le vamos a dar una guía de las buenas prácticas. No puedes crear ningún tag que no sea este.
No puedes crear una categoría que no sea este. Totalmente. Un artículo puede estar en varias tags, pero solo en una categoría, si quieres decidirlo así. O un artículo puede estar en 2 categorías que sean esta, pero no en esta. Total. Cuando subas una imagen tiene que tener esto, pásala por aquí, por allí. Tiene que tener esto, tienes que incrustarlo aquí, lo puedes hacer con esta herramienta, con esta. Ya está. Pero dejaría de pensar en lo van a hacer mal y tengo que meter parches. Claro. Y no quiero en una web de este tipo tener nada, no index. Perfecto. Ni bloqueado por robots incluso. Es que la mejor web es la que no Sí, necesita ningún parche. Totalmente. Y el bloqueo por robots es un maldito parche. Bueno, Desde mi punto de vista. sí. Sí, pero hay veces que tienes que usarlos. Sí, pero es un parche. Sí, ya, bueno, claro. Sí, Si no quiero que Google vea algo, ¿para qué quiero que lo vea el usuario? ya, sí, obvio. A no obvio. ser que sea una parte privada, algo, etcétera. Vale, me parece bastante bien. Entonces, a nivel de contenido, pues eso es bastante. Perdón, a nivel de indexación, vigilar un poco las tags y muy poco más, la verdad. ¿No? Sí. Aquí pone Sí. Vale, ok. Vale, vamos a la parte de Está contenido. bastante en plan sencillo. A nivel de contenido, barra semántica, creo que aquí lo más importante es hacer un buen keyword research que te acaba desarrollando en un plan de contenidos, ¿no? Y cuanto más grande sea o más vertical lo hagas, más clusterizado, mucho mejor, porque te vas a evitar, por ejemplo, canibalizaciones a largo plazo. Si al final cubres ya prácticamente... Estamos en la misma. Si hay alguien que planifica todo eso, Claro, no tiene que, con ciertos conocimientos, no tiene que haber ningún tipo de canibalización. Otra cosa es Ahí que está, entres en un ahí está. proyecto que ya tiene canibalización. Claro, Entonces hay que pero hacer macheo, claro, etcétera, etcétera. en plan, entonces digo que la clave está, sobre todo para ahorrarte ese tipo de problemas, hacer un muy buen plan de contenidos. Ujú, Ya sea tú o el cliente o el cliente a nivel interno, ujú. ¿no? ¿Te Sí, parece sí, bien? pero lo estás poniendo todo desde cero. Imagínate que entras, ¿qué harías para revisar un blog? Hago exactamente lo mismo, o sea, la agua y agua. Es decir, agua. ¿La qué? La agua y agua. Es que las metodologías tienen que tener nombre, tío. Es arquitectura web ideal versus actual. ¿Vale? Entonces, tú te haces, imagínate, del clúster de zapatos, te sacas toda la arquitectura ideal de ese clúster. De blog. Sí, por ejemplo, ¿vale? Sí, bueno, eso, pues de elemento de jamones, yo qué sé, ¿vale? Y es que con zapatos siempre quedo como un plan mucho más claro, los ejemplos SEO. Hago todo el clúster de zapatos y lo comparo con el que ya tengo actualmente. Entonces miro si URL que voy a crear ya está rankeando y veo cómo consolidarlo semánticamente. Igual me está rankeando muy poco, entonces me da igual y creo la URL, pero igual me está canibalizando ya con una URL que está en posición 12, tiene bastantes impresiones y tal. Entonces me pienso si canonicalizar, redirect o subo igualmente el contenido y despriorizo la semántica de la actual. ¿Cuánto de importante es las canibalizaciones? Tratarlas y trabajarlas. Para mí esto es que es fundamental cuando inicias cualquier proyecto. ¿Y sabes qué pasa? ¿Vas a lanzar un recurso? ¿Cómo lo sabes? ¿Dónde lo tenemos? Lo he ¿El vuelto vídeo a de hacer. canibalizaciones? Aquí. Lo has vuelto a hacer, tío. ¿Qué más quieres comentar de la parte de contenido? Increíble. Nada, yo creo que también los típicos, pues un poco más problemas a nivel de semántica o de contenido, que es light content, similar content, etcétera. En los blogs, o sea, a no ser que lo líes con las tags, los artículos generalmente nunca vas a tener contenido similar, a no ser que la líes mucho en el plan de contenidos, por ejemplo. Si dejas si tienes varios redactores dentro de tu equipo y lo dejas a ellos que hagan incluso ese enlace en recursos, otras URLs internas, etcétera, etcétera, puede que usen el mismo Anchor Text para enlazar URLs diferentes. Me parece buen tip. Sí, Y eso creo que también es muy importante. sí. Hasta ese punto quizá hay que decirle a los redactores cuando busques esta URL, y eso se puede trabajar desde el punto de vista de que cada URL que crees, tú ya tienes que saber con qué Anchor Text les puedes enlazar hoy y hacer luego ese trabajo de actualización mañana. Y cuando digo mañana, no mañana justo, sino dentro de X periodo. Y todo eso tú lo puedes tener como recurso para que ellos lo usen. Si necesitas enlazar a esta URL, tienes todo este grupo de anchors para enlazar. Estás dando bastantes tips a nivel táctico / gestión de proyectos. Me gusta bastante. Por si la gente no puede redactarlo ellos mismos y tienen un equipo, pues que tengan todo ese tipo de plan Y de si lo cosas en redactan cuenta. ellos mismos es el mismo trabajo, solo que tienen mucho Sí, más sí. control y no tienen tantos problemas, porque al final los problemas no solo vienen por el conocimiento de cada una de las personas, sino porque cuando muchas personas están tocando en un mismo sitio, al final
se generan problemas. Es como el teléfono roto. Al final, el mensaje que yo te voy a dar a ti, por muy buenos que seamos todos trasladando un mensaje, tú se lo vas a dar a Molly, que lo tenemos aquí, Molly se lo va a dar a Iñaki, Iñaki se lo va a dar a Lola, Lola se lo va a dar a Javi y Javi se lo va a dar a Isa, y cuando llegue a Isa seguro que se ha moldeado el mensaje. Y todos tenemos los mismos conocimientos para saber trasladar ese mensaje. ¿Quieres decir más nombres? Te pasó el censo de Alicante. No, coño, pero era para poner el ejemplo. Vale, entonces, a nivel de contenido, pues eso, ¿vale? Bastante sencillo todo. Claro, es que en verdad con la corporativa y con el blog el contenido depende mucho de ti, ¿sabes? O sea, es que luego vamos a ver que con el e-commerce ya depende igual de la subida de productos. Veamos ya 30 minutos, nos va a dar tiempo de sobra, Luis. Pues venga, dale caña. Bien. Popularidad y entonces, vamos con la popularidad y la arquitectura en el blog. Bastante sencillo, en verdad. Es decir, con el plan de contenidos, lo ideal es que vayas categorizando los artículos que tengas. De esto un día podemos hablar tranquilamente. Al final, a nivel de arquitectura y de enlazado interno, la arquitectura de un blog te la marca el keyword research y el plan de contenidos que hagas. Entonces, una vez tengas listado los... ¿Cuán importante es el keyword research en un blog? Para mí es todo. Vale, ¿y hasta dónde tengo que hacer ese keyword research? Porque como me pongo a hacer el keyword research de una web de moda, del blog de una web de moda, puedo estar de aquí al siglo que viene haciendo keyword research. Te estás poniendo de la Lama y me estás tocando... Ya, es que te quería hacer esta pregunta comprometida. No, ¿cómo era eso de responde, mójate? A ver, no, es que siempre es que siempre puedes sacar la puntilla de todo, obvio. O sea, al final empieza por el vertical que más importante te sea y que te va por culo. Ya está. O sea, para mí, en plan para mí, esa es la primicia. O sea, no es la primicia, es el punto de partida. Ya veo que has metido el dedo meñique en el agua. ¿Cómo? Que no te has mojado. Ya. ¿Vuelvo a repetir la pregunta? Para dejarte tiempo para pensar, ¿no? No, te juro por Dios que en verdad es que no te la llegué a escuchar bien del todo. Vuelvo a repetir. Es que no me acuerdo lo que te he preguntado. Estamos España. No sé lo que te he preguntado. Vale, ¿qué te he preguntado? Algo del keyword research que no sé qué querías. Vale, que si tengo que hacer el keyword research de un blog de una tienda online de moda. Vale. Estoy aquí al siglo que viene haciendo. Ya. Una buena práctica. Una. Vale, pues primero tengo que saber cuál es el vertical que más negocio le trae y entonces empiezo a generar contenidos informativos alrededor de ese vertical. Sería lo primero en plan que haría. ¿Le puedo poner un punto más? Por supuesto, el MV. Cuando nosotros detectamos en una tienda online, tú lo sabes, una zona ganadora, ¿vale? Que es aquella zona que a Google más le gusta. ¿Y cuál es la zona que a Google más le gusta? La que más tráfico te genera porque te considera que justo en esa temática o justo en esa keyword o set de keywords está bien, pues tú priorizas esa zona a nivel transaccional. Y entonces sacas todas las oportunidades que puedas crear, porque todas las URLs que crees más profundas transaccionalmente para crear subcategorías, sus subcategorías, se van a posicionar enseguida. Pero las vas a consolidar, como a ti te gusta decirlo, si a la vez que creas todo eso, empiezas a crear alrededor de todo lo que creas nuevo aquí, todo lo del blog. Con lo cual, ese trabajo que haces aquí de tanta profundidad te va a llevar a unirlo muy profundamente con todo lo que hagas aquí. Y vas a la vez. Perfecto. Creía que ibas a poner la puntilla, ¿te estabas riendo? No, me estaba riendo porque me hacía gracia los gestos. O sea, que no sé cómo has hecho. Digo, soy un poco tartamudo, ¿vale? O sea, esto que has dicho está muy guay. De hecho, al final un poco como que el resumen es entiende bien la semántica de tu web y puedes quizás, entendiendo bien la semántica, reportar resultados a corto plazo. Crea contenido de lo que ya crea contenido similar o complementario a lo que ya ves que Google te está priorizando, ¿no? Sí. Está muy bien. Por dar un tip más, Hay muchas formas de hacerlo. No significa que sean las únicas, ni que sean las mejores, ni nada. Son Pero formas. Es muy buen tip si no sabes por dónde empezar o no tienes claro tú, en plan, pues cuáles son tu zona de negocio o no tienes ninguna, pues empieza por lo que a veces que estamos aquí riéndonos y decimos las cosas súper como categóricas y en realidad es porque nosotros somos así, pero en realidad hay muchas formas de hacer las cosas bien, no son las únicas las que nosotros decimos, ni las mejores, etcétera, etcétera. Efectivamente, vale, entonces creas el plan de contenidos y lo clusterizas y lo categorizas, ¿no? Entonces así ya te sale la arquitectura web sola. Así que no hay ningún problema. Hay que vigilar un poco las tags, como en plan, pues como hemos comentado antes. Y luego, por último, algunas claves a nivel de enlazado interno es que, por un lado, vigiles el display de artículos de cada categoría. Es decir, muchas veces, pues el por número defecto, de posts que aparecen en cada categoría. El número de posts que aparecen en cada categoría, que muchas veces por defecto te ponen solamente 5 y puedes poner 20 tranquilamente. Y puedes poner 20 sin ningún problema. Así tienen mucha menos profundidad. Efectivamente, entonces eso es un truco muy bueno para reducir, para reducir crowd death. Hackboa, increíble la vuelta.
Vale, luego también hay otro muy bueno que es que conozcas todas las categorías. Bueno, en verdad, enchufas. Bueno, ya hablaremos algún día de esto de la gente. Que si no, se nos va a ir el tiempo. Vale, luego también usar bloques de ¿Hacemos artículos. el siguiente video podcast de enlazado interno? Hostia, puede ser muy guapo, ¿eh? Vamos. Pues el siguiente de enlazado interno. Vale, entonces, bloques de artículos relacionados para el enlazado en silo, tipiquísimo, es decir, enlazas a todos los artículos de tu categoría, entonces esto está guay para un enlazado semántico. Cuanto más categorizado tengas todo, va a ser mucho mejor, ¿vale? O sea, al final ponte que tienes una web sobre finanzas, en vez de crear 30 artículos y en una categoría que sea inversión, pues lo divides por robo-advisors, tips para invertir, ¿no? Fondos indexados, invertir en inmuebles, entonces vas metiendo todo. ¿Cómo se nota que estás trabajando con un cliente de esa...? No, pues en verdad no, es que lo he puesto de ejemplo en la clase y me acabo de acordar. Ahora, por eso lo acabo de decir. Vale. ¿En qué clase? Coño, la que grabo mañana. ¿Dónde? En el... ¡Oh! Ya sé por qué lo has preguntado. Es increíble este tío, es que es puro negocio, ¿eh? En el curso de SEO avanzado de Webpositor Academy. ¿Y eso dónde está? Date de alta con el código NOVOA. ¿Y eso dónde está? En webpositoracademy.com. ¿Y dónde está eso? Ah, perdón, aquí. Es que no tengo experiencia en YouTube, lo siento. Vale, pues nada, pues vamos ya con la última parte de si tuviésemos que quedar. Yo ya he dado mi tip estrategia, ¿vale? Que es ahora lo siguiente que venía es de blogs. Si nos tuviéramos que quedar con un tip o una estrategia, mejor, una estrategia de SEO en este tipo de webs que nos hayan funcionado, yo ya he dado la mía, a la vez que detectas la zona ganadora y profundizas en la creación de URLs en esa parte transaccional de esa tienda online, por ejemplo, pues empiezas a crear todo el apartado del blog y lo vas rodeando perfectamente. Eso que vas creando de todos esos artículos más informativos, incluso comparativos, que están que se llaman investigación comercial, que están entre la compra, o sea, entre la transacción y la información, ¿vale? Entre el hacer y el saber. Y esas son las de investigación comercial, que a mí son las que más me gustan. Increíble. Convierten que te cagas. Quitan dudas. Vale, tu consejo estratégico / táctico es bastante mejor que el mío y iba a decir que os curraseis un buen plan de contenido si lo clusterizas es guay. El tuyo está bastante mejor, la verdad. Perfecto. Y ahora vamos con SEO para e-commerce. ¿Cómo? Repite. Vamos con SEO para e-commerce. No te he escuchado bien. Vamos con SEO para tiendas online. No, repítelo que no te he escuchado bien. No, igual no. Nos hemos pasado de tiempo. No, repítelo. SEO para e-commerce. Perfecto. ¿Y esto sabes cuándo lo vamos a hacer? En una tercera parte. Hostia. Increíble. SEO estratégico, estrategias SEO para diferentes tipos de web y será la siguiente, que creo que merece un único video podcast. SEO estratégico para tiendas online. Estrategia SEO en tiendas online, que esa será la parte número 3. Así que nada, nos vemos en la tercera parte de este video podcast, que cuando hemos empezado hemos dicho en 1 hora vamos a grabar uno. Llevamos 2 horas y llevamos grabados 2 de ese 1 y nos queda la tercera parte. Y quizá venga con una sorpresa, sorpresa, y analicemos también estrategias SEO en webs de clasificados. Hacemos una trilogía. Joder. Por cierto, yo hace un minuto hablando como Rajoy que me ha hecho bastante gracia. Me he liado, ¿no? Luego rebobinarlo, pues sí me hace increíble. ¿Nos despedimos? Sí, así que nada. Y recuerda que vamos a ver en el siguiente video podcast. Pues si lo acabas de decir, vamos a hablar sobre... Está como una cabra este chaval. No, pero quiero que te despidas bien. Despídete tú hoy. Espero que os haya gustado este video podcast sobre SEO para webs corporativas y para blogs. Queríamos meterlo todo en uno, pero no nos da tiempo, así que esta es la segunda parte. Esta es la parte 2. Así que vamos a ir con la tercera parte en el siguiente video podcast. Y recordar, antes de iros, si no estás suscrito a este canal, dale aquí, dale ahí, fuerte, ¿dale? Y si no has visto los anteriores podcasts, vete aquí. Y si quieres saber cómo hacer estrategias SEO en una tienda online, quédate con nosotros. Bueno, quédate no, espérate al siguiente. Va a ser épico y de hecho, en verdad nos lo podemos currar bastante más que estos 4 puntos, porque como va a ser solamente un podcast sobre eso, aunque luego le metamos la parte de los Pero si solo con estos puntos no podemos ir a media hora. Ya, pero bueno, sí podemos dar algo de magia, algo se nos ocurrirá. Venga, pues nada, chao. Chao.